pantalla, sería, es mucho mejor la pantalla que tener una amiga hablando, así que por favor, son las ganas, ¿no es verdad? Saludar primero entonces, mira, extraordinario acá, tener a Rachel, la verdad que es un honor, un placer, y como es un placer y estamos muy contentos y felices de poder estar también esta tarde con ustedes, pues, agradecerles a cada uno y una de ustedes que se está conectando, que está entrando, que tiene ganas de crecer, de desarrollarse en esta área tan relevante como es el manejo de la rabia, del enojo en nuestros hijos, sacar técnica, sacar tips, ideas, consejos. Así que, pero antes de comenzar a agradecer para nosotros en Educom, con los distintos colegios asociados, que estamos desarrollando este programa porque queremos que los papás, las mamás, desarrollemos más herramientas, podamos conectarnos mejor con nuestros hijos. Antes de comenzar, me gustaría pedirle a Carlos Packer de El Range que por favor presente a nuestra gran invitada de hoy, Rachel Casada Loman. Por favor, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Lovely to see you, and we are so Un privileged placer to verte. Tenemos un privilegio esta noche de darle la bienvenida a Rochelle Lumen en el tema de ayudar a nuestros hijos a manejar la ira. Es sin conflicto, esa es la clave. Y Rochelle es consejera profesional y ella habla de educación y investiga, ha publicado varios libros ya y puede que ya se hayan encontrado con alguno de sus libros como el Anger Workbook para adolescentes y el libro de traumas sexuales para adolescentes han sido traducidos a varios lenguajes, varios idiomas. Rochelle tiene experiencia en muchos temas en adolescentes, desde la ira y la agresión hasta la ansiedad, depresión, hasta abuso sexual y bullying. También trabaja con el Teen Blog. Rochelle fue a la Universidad Estatal de North Carolina en psicología, tiene un máster en educación y un doctorado en consejería y educación de consejería. Rochelle, vamos a poder escucharla en unos minutos. En unos minutos tiene más de 20 años de experiencia en la profesión de consejera y ha pasado mucho de su tiempo trabajando con niños, con adolescentes, padres y educadores. En otras palabras, la mayoría de la gente que está aquí hoy día está apasionada con lo que hace y se muestra en su presentación. Y declaró antes de nuestra charla hoy día que ayudar a otros, transformar a la gente de adentro hacia afuera. Muchas gracias y estamos ansiosos de ver tu charla. Muchas gracias, Carlos. Y antes que comience, Rachel, recordarle a cada uno y una de ustedes que en su pantalla tienen un mundo, que es la clave para el lenguaje con que ustedes quieran escucharlo. Yo ahora estoy hablando en español, pero si ustedes pusieron ahí inglés, el intérprete va a traducir lo que yo estoy diciendo de forma simultánea. Si ustedes pusieron en español, van a escucharme a mí de forma directa en español y cuando hable Rachel, van a poder escucharla traducida, interpretada, ¿no es verdad?, por las personas que están haciendo esto posible. Por último, les recuerdo que tienen preguntas, dudas, háganlas, pónganlas en el chat, porque después vamos a tener un espacio donde Rachel va a poder responder cada una de nuestras dudas. Así que les recuerdo, vamos a dejar un mensaje en el chat para volver a explicarlo a aquellos también que se unan más tarde, pero acuérdense que en el mundo ustedes pueden poner si es que quieren en español o inglés. Muchas gracias, Carlos. Rachel, ahora sí estamos contigo.
Thank you so much, Daniel and Muchísimas Carlos. gracias, Daniel y Carlos. Estoy emocionada de estar con ustedes esta tarde para hablar acerca de un tema que me apasiona mucho, que pasé mucha de mi carrera personal ayudando a desarrollar educadores, padres y niños que tienen problemas con la ira y la agresión. Y ahora quiero hablar con ustedes acerca de qué son la ira y la agresión, cómo se ven, cómo se puede convertir en algo problemático. Podemos ver algo de los síntomas y ciencia que pueden estar presentes en su propio hogar o quizás están con problemas con su propio niño, su propio hijo, y también darles algunos consejos basados en evidencia, basados en investigación que ha mostrado la efectividad en trabajar con estos niños que muestran ira y agresión. Creo que una de las principales cosas en esa increíble presentación fue que no se mencionó que soy padre, soy una madre y actualmente he criado a un adolescente y tengo uno viviendo en mi casa. Así que como madre entiendo de primera mano este desafío en su propia casa, su propio hogar y la lucha. Y realmente es nuestro trabajo con los educadores para enseñar a nuestros hijos a comunicar de manera efectiva, a expresar sus emociones sin agresión, para que sus voces puedan ser oídas. Así que espero que con la presentación de hoy día también pueda entregar esos mensajes de que la ira no es una emoción poco saludable, es lo que hacemos con esa ira lo que puede ser problemático. Y creo que también es justo decir que entiendo la ira de primera fuente, porque yo era uno de esos adolescentes iracundas de las que escribo. Así que he probado, pues, golpeaba la puerta y muchas veces se salió de control y tomaba un libro de mi vestidor y se lo tiré a la puerta e hice un agujero en la puerta. Y ojalá pudiese volver y hablar con esa jovencita iracunda, con todo el conocimiento que tengo ahora de qué es lo que, qué es lo que podía hacer para ayudar a los jóvenes a expresar su ira de manera efectiva. Recuerdo el libro hasta este día que tiré contra la puerta. Recuerdo haber estado furiosa, pero no les puedo decir qué me hizo estar tan furiosa en ese momento de mi vida. Así que a medida que he continuado mi carrera, he trabajado en colegios por más de 20 años como consejera estudiantil. Soy una clínica privada y también hice la presentación. Antes de hacer esta presentación hoy día, estuve con una clienta joven que tiene problemas con la ira y es algo que he llevado en mi carrera para trabajar con estos niños, estos adolescentes y ayudarlos a poder utilizar su voz y expresar su ira y darse cuenta de qué es lo que hay que hacer con toda esa energía cada vez que la sienten y que burbujea dentro de ellos. Así que sin más, vamos a empezar a compartir brevemente lo que voy a cubrir hoy día y hablar acerca de lo que son la ira y la agresión, porque muchas veces la mostramos como que, o lo discutimos del mismo formato, los utilizamos como sinónimos, pero no son lo mismo. Y espero que puedan entender mejor eso. Y tengo un pequeño cuestionario que los voy a acompañar para ver qué tan problemática es la ira de de su hijo, qué causa esto, cuáles son las cosas que gatillan nuestra ira. Y aún más, cuáles son los síntomas y los signos. No solamente les voy a dar una lista de síntomas y señales, sino que quiero que vean cómo puede la ira transformarse en la dimensión física, como sentimientos, son emociones y también son pensamientos, cómo afecta nuestra manera de pensar. Y por supuesto, con algunas de estas estrategias útiles que para ayudar a aprender de las preguntas, así que pueden preguntar específicamente. Comencemos. Empecemos a discutir qué es lo que es la ira y qué es lo que no es la ira. La ira es una emoción, eh, va junto con la felicidad, tristeza, miedo, el asco. Es una de las emociones básicas que es universal, que todos entendemos. Todos entendemos cómo se siente estar furioso, varía en intensidad y podemos utilizar diferentes palabras o usamos diferentes palabras para mostrar que nos estamos enojando. Podemos decir desde hostilidad, ira, que estarían en la parte más alta del espectro de la ira, o podemos decir que estamos frustrados, estamos irritados, y eso estaría más abajo en el espectro. Y eso es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos para que empiecen a identificar cuando están
abajo en el espectro de la ira para que no lleguen hasta la parte superior, hasta el nivel de la hostilidad e ira, porque cuando llegan tan lejos en esa escalera es difícil volver a traerlos al otro nivel. Y voy a hablar desde un proceso neurobiológico en esta presentación. Aquí hay algo con la ira. La ira muchas veces se atribuye, y lo he visto mucho en la literatura, como una emoción negativa. Y yo estoy aquí para decirles que de ninguna manera es una emoción negativa. Es una de nuestras emociones principales que nos lleva a la acción cuando sentimos que nos han hecho algo malo, cuando sentimos que hay que obtener justicia. Y la ira en toda la historia del tiempo y del mundo se ha mostrado que es muy efectiva cuando vemos justicia social que tiene que ocurrir, cuando vemos gente que está tomando una postura fuerte sobre algo que no sienten que esté correcto. Y en esas situaciones, esa voz de ira se utiliza de manera correcta y está creando acción, cambio de las leyes, políticas que podemos hacer avanzar para mejorar el mundo. Así que la ira no es una emoción negativa, pero el problema yace en lo que hacemos con esa ira, con esa rabia. Y lo mismo que nuestros hijos, ¿qué están haciendo con su ira, con su rabia? ¿Cómo se comportan? Así que es el comportamiento en el cual nos vamos a concentrar hoy día. También hay diferentes tipos de ira. Externa es el tipo que probablemente todos estamos familiarizados con ellos como padres. Es donde nuestros hijos pueden tener un berrinche, pueden romper cosas, utilizar, especialmente como adolescentes, pueden utilizar algún lenguaje muy explícito, un vocabulario muy colorido, pueden gritar para tratar de lanzar sus sentimientos hacia afuera. Eso es cuando pensamos en la cara de la ira y alguien explotando. Hay un componente silencioso también de la ira, que es el proceso interno. Si es que pensamos, el externo es lo que burbujea sobre la superficie, interno es lo que está creándose debajo de la superficie. Lo interno es una ira autodirigida y muchas veces podemos ver a los niños adolescentes que tienen síntomas depresivos, si es que pueden ver o creen que sus hijos tienen problemas con la ira, también pueden ver en cómo hablan de ellos mismos, pueden tener sentimientos de bajo valor, autovalor, que no creen en su habilidad para lograr cosas y pueden decir cosas como soy estúpido o no le gusto a nadie, no puedo hacer nada bien. Hay muchas cosas que nosotros llamamos autosabotaje o comportamientos de autosabotaje y algunos de estos niños también, dado que no saben qué hacer con esa ira que está creándose debajo de la superficie, algunas veces actúan de manera con comportamientos en forma de autodaño. Así que es ira interna que es dirigida a ellos mismos, es el que cuando se muestra como externa, puede que no nos demos cuenta que nuestro hijo está luchando con la ira y le falta la posibilidad, la capacidad de comunicarlo, a no ser que empecemos a buscar alguna de estas señales. También está la ira pasiva y esa ira aparece de manera con comportamientos, con niños que te dan la ley del hielo. Yo tengo un adolescente y cuando hago algo que a ella no le gusta, sí, directamente me deja de hablar, no me dice nada, es como si no existo algunas veces. Así que tengo esa ira pasiva en mi propia casa, pero también pueden utilizar sarcasmo, esas declaraciones sarcásticas que cuando los irritas y eso es más pasivo, así que externo es lo que vemos normalmente, lo que pensamos cuando pensamos en ira, pero también tenemos que destacar cosas que se muestran en la investigación entre la interna y la pasiva. Siguiente está la agresión. Is Dijimos que not la ira no es una emoción no saludable, es bastante saludable si la usan de manera correcta. Cuando se une con su primo, la agresión es dañina. La agresión, por definición, es la intención de causar daño. Podemos ver agresión verbal, con comportamientos verbales. También podemos ver que aparece físicamente. Y eso es otras muestras de agresión, que podemos decir agresión reactiva cuando se enojan. También hay agresión pasiva.
es importante entender que la agresión es una intención de causar daño y no es útil, no ayuda de ninguna manera cuando se une a la ira. Pero no tenemos que estar enojados de ser agresivos, para ser agresivos. De hecho, hay mucha gente que se enoja, pero no es agresiva. Así que la ira es una emoción, la agresión es un comportamiento y tampoco tenemos que ser agresivos cuando estamos enojados. Podemos mostrar agresión cuando no estamos enojados. Por ejemplo, digamos que alguien se comportó mal con su hijo y tienen ese resentimiento y ahora es momento de vengarse, pero no están enojados por lo que pasó, simplemente necesitan un poco de retribución. Esto es agresión pasiva, que es de lo que estoy hablando ahora. Y después vuelven y no están enojados. En el momento que lo hacen, no están enojados. Así que hay dos tipos de agresión que vemos mucho en la literatura, en lo que concentro mi investigación. Es agresión proactiva, de nuevo, es un tipo de agresión más silenciosa, más manipuladora. Y también puede ser, por ejemplo, puede estar escondida, pero no estar enojado, solamente quieres obtener respeto, que todos sepan que no se tienen que meter contigo como niño, o incluso el bullying puede caer en la agresión proactiva. La reactiva es como esa ira externa, eso es lo que vemos mucho en esa agresión reactiva, ese impulso cuando alguien hace enojar a tu hijo y simplemente reaccionan. Así que lo más común que vemos es la agresión reactiva cuando pensamos en ese escándalo verbal o agresión física, que ese es el otro lado de la agresión que quería destacar también. Entonces, quería hacer un par de preguntas a ustedes, así que pueden quizás poner un pequeño check para cada una de las 12 preguntas que yo voy a leerles acerca de la ira. Y si es que su hijo calza en una de estas categorías, simplemente marquen en un papel. Así que, pregunta número 1. Mi hijo no puede manejar los impulsos sin ayuda adulta. Pregunta número 2. Mi hijo tiene erupciones iracundas, incluso acerca de temas pequeños, de manera frecuente. Pregunta número 3. Mi hijo tiene explosiones de ira. Disculpen. Pregunta número 3. Mi hijo se vuelca su ira en un berrinche, gritando, pateando, diciendo malas palabras, incluso escupiendo, mordiendo. Pueden verlo en los comportamientos más jóvenes. La siguiente pregunta. Mi hijo frecuentemente es disciplinado por problemas de ira, de castigos o medidas disciplinarias que tengan que tomar con su hijo. La siguiente pregunta. Mi hijo tiene dificultad volviendo de una situación frustrante, así que esos niños que se mantienen así y no lo dejan ir. Siguiente pregunta es, mi hijo empieza peleas frecuentemente o se involucra en peleas. La siguiente es, mi hijo frecuentemente tiene problemas en el colegio o en otros ambientes sociales. La siguiente pregunta es, ¿su hijo frecuentemente pierde amigos debido a su ira? Mi hijo es escrito por los adultos como que tiene problemas de ira. ¿Cómo hablan otras personas de su hijo? Los profesores o administradores han dicho que su hijo necesita aprender a calmar su temperamento. Estas también pueden ser, algunas de estas preguntas puede que sean algo continuo en la vida, incluso si que tienen problemas de ira. La siguiente pregunta, mi hijo se comporta de manera inconsciente cuando está enojada o irresponsable, y eso es un problema de seguridad, así que estamos hablando de esa ira impulsiva que es externa y reacción de agresión reactiva. La siguiente pregunta es, mi hijo muchas veces es silencioso y retiene su ira.
esa ira interna que burbujea debajo de la superficie? Y la última pregunta es, o declaración en realidad, es, ¿mi hijo verbaliza o dibuja imágenes de actos violentos? Esto podría aparecer incluso en el colegio, en tareas de escritura o en clases de arte, incluso si están dibujando en un papel, puede que vean imágenes con espadas o armas. Pueden ver algunas escrituras acerca de que quieren dañar a otras cosas o destruir propiedad. Así que con estas 12 preguntas, simplemente sumen todas sus marcas y vean esto. Yo no tengo una respuesta de la escala, pero esto es una línea base de evaluación para ver dónde están estos niños, porque si respondieron más del 50% de estas preguntas, entonces obviamente la ira está impidiendo la vida de sus hijos de alguna forma o afectando lo que llamamos como clínicos su funcionalidad. Y eso podría aparecer en el colegio si es que su desempeño académico o su interacción social en el colegio podría también estar impactando las relaciones con ustedes, con sus hermanos en casa. Si es que están trabajando, podría impactar las relaciones con otros empleadores o podría evitar que se involucren en actividades extracurriculares porque no saben cómo controlarse, no tienen esa regulación emocional en sus emociones. Así que idealmente aprendan algunos consejos, pero si tienen problemas en esta reunión y muchos de estos checks, espero que se contacten con sus educadores en el colegio o los asistentes del colegio o obtengan ayuda profesional que pueda ayudar uno a uno con sus hijos para que puedan ver qué es lo que hacer con esa ira, porque lo que sabemos acerca de altos niveles de ira, especialmente cuando se unen a la agresión, es que si es que no les enseñamos a nuestros hijos cómo procesar lo que sienten, entonces va a afectarlos más adelante en la vida, va a afectar sus relaciones con otras personas y, más importante aún, va a afectar su salud. Ha habido múltiples estudios que muestran alta correlación de ira con enfermedades cardiovasculares, eh, infartos tempranos, hipertensión, obesidad. Así que la ira, si es que no se enseña cómo lidiar con la ira temprano en la vida, puede ser extremadamente problemática e impactar la salud de su hijo en el futuro e incluso y sus relaciones con otros también. Así que hablemos un poco acerca de qué causa la ira. Y para ser honesta, hay múltiples cosas que causan ira, pero una de las cosas claves que queremos ver o buscar es esa información que ustedes recolectan al responder ese cuestionario que les da una línea base. Quiero que piensen en su adolescente que gatilla su ira. No, de hecho, vamos a hacer otra cosa. Quiero que escriban 2 o 3 cosas que ustedes creen que irrita o gatilla la ira de su hijo. Les voy a dar 1 o 2 segundos para hacer eso. ¿Qué los enfurece? Y para la diversión, no que vayan a compartir esto, un par de cosas al lado que gatillan su propia rabia o ira. Que, por ejemplo, que su hijo les responda, ¿eso gatilla su rabia o su ira? O si es que están en una autopista con mucho tráfico, ¿es eso algo que los gatilla? ¿Gatilla su frustración? ¿Qué gatilla su ira? Bueno, aquí hay algunas de las razones principales que los niños dicen que los enfurecen. No sienten que la gente los escuche. Se sienten, no se sienten entendidos, no pueden expresar o articular lo que sienten. Si tienen hambre o están cansados. Bueno, padres, ¿saben a qué me refiero con esto?
Si tienen un adolescente enojado o no dormido o con hambriento, a todo esto, en todo el mundo estamos viendo que muchos de nuestros hijos tienen falta de sueño. Así que asegúrense de que tengan esas horas recomendadas de sueño para adolescentes en una etapa de desarrollo. Necesitan alrededor de 8 horas y media a 9 horas de sueño cada noche. Y honestamente, la mayoría no lo están obteniendo ni siquiera cerca. Cuando no tienen lo que quieren, sé que eso es una sorpresa. Cuando su hijo no tiene algo que quiere, eso los gatilla su ira. El cliente que conocí más temprano, con el que me reuní más temprano, esto era un gatillante muy importante en el que nos concentramos en la sesión. Cuando se estresa, es un gatillante para él y se enoja mucho porque no sabe qué hacer con ese sentimiento de sentirse ansioso, estresado. Y algunas veces ese estrés puede venir del tema académico, así que si no saben, no creen que les esté yendo bien en una materia o pues, les pregunta qué nota o por qué no entregan la tarea y se estresan mucho y no saben qué hacer con eso y explotan y no tienen esa habilidad de comunicar. Si es que se sienten avergonzados, eso es algo que los niños no les gusta sentir, que están avergonzados, especialmente los niños que tienen lo que yo llamo mechas cortas, que ellos se avergüenzan, no es poco común que ellos exploten. Así que son un educador y le están enseñando algo y tienen problemas para responder un concepto y de repente los dejan en evidencia y les piden que respondan algo y eso los avergüenza. Puede que respondan con algo rápido, una señal de falta de respeto al profesor, o que puede ser porque se sintieron avergonzados porque están confundidos y no conocen la respuesta y no quieren parecer que no saben la respuesta. Aquí hay algo para los adolescentes muy importante cuando sienten que algo no es justo. Les gusta culparse a sí mismos y tener acción y justicia. Y algunas veces esa justicia puede que no sea correcta, pero o no o sienten que pueden que recurrir a la violencia para obtener esa justicia, pero puede que tengan un buen punto acerca de por qué están enojados si es que algo no es justo, así que tenemos que enseñarles a canalizar eso de forma correcta para utilizar sus voces, así que si sienten que algo no es justo en el colegio versus ser muy gritón, hablen con el administrador, hablen con el director, hagan una petición. Hay formas correctas en las que podemos utilizar nuestra voz y queremos enseñarle a nuestros hijos a que sean autónomos, queremos que enseñarles a que sean responsables y que tomen, porque son la siguiente generación. Así que enséñenles a usar sus voces de manera correcta si es que se sienten heridos. Muchas veces es un sentido de orgullo que no quieren sentir que o hirieron sus sentimientos, es que es más fácil explotar. La ira es una emoción superficial porque es la parte que se esconde y esconde otras emociones, así que como la vergüenza, culpa, ansiedad. Y si es que están sobreestimulados o sobrecogidos, eso también puede estar relacionado con el estrés, cuando no saben cómo procesar o organizar algo. Si es que tienen dificultad en mi práctica privada, yo trabajo con adultos profesionales que tienen una dificultad muy grande al utilizar palabras para expresar sus sentimientos, porque en algún punto en el tiempo les enseñaron que no estaba bien hacer eso, que necesitaban reprimir lo que sentían y ha causado problemas en su adultez con relaciones, porque cuando las cosas están mal, no se comunican, no dicen lo que necesitarían decir a su pareja. Así que es tan importante el poder ver ese último punto y asegurarnos de enseñarle a nuestros hijos cómo utilizar palabras para expresar y comunicar cómo se sienten, para que no lo carguen con ellos hasta el futuro y a sus relaciones con sus propias parejas o sus propios hijos. If I could ask you to remember anything from tonight's pres- Sorry. Si pudiera pedirles algo que se llevaran esta noche, sería lo siguiente.
Todo comportamiento sirve a un propósito. Behavior is a form of communication. El comportamiento es una forma de comunicación. And perception is reality. Y la percepción es la realidad. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Básicamente, si los niños están teniendo problemas con la ira, saber cómo se comportan sirve para un propósito. Y esto significa que hay que revisar por qué siguen comportándose de esta forma. Cuando desciframos el propósito detrás de este comportamiento, podemos encontrar el trabajo que hacer para trabajar esa ira. Entonces, encontrar este propósito. Y sé que es difícil, se los digo como doctora, como practicante. Esta emoción es muy fuerte que le gusta camuflarse. Y a los niños y tampoco a los adultos no dan la información con tanta libertad. Algunas veces ni siquiera saben por qué. Entonces hay que ponerle atención a qué es lo que sirve esta ira, qué es lo que lo gatilla, qué es lo que motiva este tipo de comportamiento. Y voy a ser honesta, he trabajado con algunos adolescentes y el propósito a veces es desgastar al padre o a la madre para obtener lo que quieren. Y lo he visto en el sistema educativo también, es el agotar, porque lo han aprendido en un proceso durante todas sus vidas, que al desgastarlos, si es que no hay más peleas, pueden obtener lo que quieren, no importa cuál sea el tema. Y algunos padres dicen, está bien, da lo mismo, pero eso no es lo que queremos hacer porque este niño o niña en particular va a seguir molestando hasta que este comportamiento ya no sirva al propósito que ellos quieren. Hablemos un poco ahora del cerebro. La amígdala. Ahora no puedo ni decirlo. Hay partes de la amígdala del cerebro. Y lo que es que es una colección de células en el cerebro y durante los años de adolescencia es como un sistema de alarma. De adultos activa nuestro sentido de huir o pelear, es una respuesta del estrés que nos indica si es que estamos en peligro y nuestro cuerpo empieza a reaccionar. La amígdala activa la alarma y envía mensajes al lóbulo frontal del cerebro, que luego intenta decidir si es que realmente estamos en peligro. ¿Qué hacemos? ¿Nos congelamos o mordemos? O si estamos en un peligro físico o si tenemos que huir de una situación. Entonces todo esto está ocurriendo cuando estamos enojados. De adultos, esa corteza prefrontal toma control de esta alarma y empieza a procesar la información de forma distinta. Y de niños, la amígdala sigue activando esa alarma porque la corteza prefrontal todavía no está desarrollada totalmente hasta la edad de los 25 años. Entonces, cuando pensamos qué está sucediendo en el cerebro enojado de nuestro adolescente, ahí la amígdala está sonando la alarma constantemente. Y este proceso que tiene que determinar qué es lo que está sucediendo y tomar decisiones correctas, no lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, veámoslo en nuestras vidas, estamos discutiendo con el adolescente, están en una posición que no se mueven y empiezan a alejarse, empiezan a decir, dame espacio, y ustedes no quieren darle el espacio porque alejarse es una señal de falta de respeto. Entonces intentamos razonar con ellos y lo único que ellos escuchan es la alarma en su cerebro. No pueden razonar con ustedes porque su reflejo de huir o pelear está constantemente activado y la parte que hace esta racionalización, esta información no está llegando a la amígdala, a la parte del cerebro. Daniel Goldman escribió acerca de esto y habló de un secuestro de la amígdala. La amígdala secuestra la parte prefrontal del cerebro. Entonces no se va a poder racionalizar con una persona enojada y es por esto es que hay un componente neurobiológico en función y lo mejor que podemos hacer cuando estamos trabajando con nuestro adolescente o con una persona enojada en general, sin importar la edad que tenga, es dejar que se calmen,
antes de empezar a razonar con ellos. En un contexto escolar, si es que tenemos algo dentro, una situación dentro del colegio, lo- los directores intentan entender qué sucede desde el punto de vista de los alumnos. Es lo peor que pueden hacer, porque en ese momento los alumnos siguen en ese modo y después están mezclando todo lo que los hizo enojar. La alarma sigue activada dentro de su cerebro. Necesitamos que esto se silencie, necesitamos que ellos se calmen antes de trabajar con ellos. Entonces, no estoy diciendo que no tienen que haber consecuencias, tienen que haber consecuencias, pero el mejor momento para esto es cuando estamos en un estado de calma, porque en ese momento la corteza prefrontal está haciendo lo que debe hacer, que es regular las emociones, pensar y procesar las decisiones. Hablemos un poco de algunos signos y síntomas del enojo, de la ira, y lo quiero dividir en tres partes, porque este tiene tres partes, una parte física, una parte emocional y después tiene una parte de comportamiento que son las acciones. Entonces, desde una perspectiva física, ya que cuando nuestros cuerpos entran en esta respuesta de estrés, automáticamente nos empezamos a prepararnos para protegernos. Nuestros músculos se tensan, nuestras mandíbulas se tensan y la visión se vuelve más aguda cuando estamos en esta situación. La audición se vuelve más aguda también. Entonces, cuando vemos que todo esto ocurre en el ambiente, también la adrenalina, el cortisol, están siendo liberados al torrente sanguíneo. Entonces hay mucho que está ocurriendo. Entonces no hay duda que cuando las personas empiezan a calmarse, cuando tuvieron un sentido de ira muy alto, que les dé dolor de cabeza por toda esta tensión que está ocurriendo en el cuerpo. También es muy frecuente tener problemas gastrointestinales después de un episodio de enojo, de ira, ya que el cuerpo se está preparando para correr, para protegerse, ya sea esté en peligro o no. Y si es que tienen algún adolescente que tiene ansiedad o que se preocupa mucho, esta misma respuesta del estrés también está presente con niños que sufren de ansiedad. Lo único es que no se apaga, es constante, porque siempre sienten un sentido de peligro y de preocupación. Solo para que tengan una perspectiva de los niños que luchan con la ansiedad, porque siempre están en este estado de alerta. Y es muy estresante y es muy poco saludable, así que tenemos que enseñarles habilidades para que apaguen este switch, este interruptor, para que sepan que no todo es una emergencia frente a la cual tienen que reaccionar. De forma emocional, quizás vemos depresión, de este componente afectivo, se pueden sentir estresadas o abrumadas. No es poco frecuente, y piénsenlo también en sus propios hogares, si hay un niño que se descontrola con la ira, después vuelven cuando se hayan calmado y experimentan remordimiento, se disculpan por este comportamiento. No es poco frecuente en estas peleas de quién tiene razón, que no van a pedir disculpas, pero hay estos niños que se sienten muy mal una vez que me calmé. Entonces, los niños que quieren ayuda, o hay chicos que no les gusta su comportamiento y que saben que están fuera de control. Y de comportamiento es frecuente ver, por ejemplo, que los niños les salgan estos tipos de afecciones de la piel. Puede suceder también. Hablamos de los síntomas, pero también debo notar que la ira es un síntoma de quizás otros problemas mentales o algún diagnóstico no realizado. Y quiero hablar de eso también, de las cosas más comunes en los niños. Pero antes de eso, esto es de la OMS. Desafortunadamente,
estamos obteniendo más información acerca de niños durante el COVID globalmente y estamos empezando a ver el impacto que esta pandemia ha tenido no solamente en la salud mental de los adultos, sino en la salud mental de los jóvenes, particularmente en el tiempo de cuarentena. Y también tenemos que recordar que es en este tiempo de sus vidas que las habilidades sociales y desarrollar esta autonomía y alejarse de los padres y descubrir quiénes son ellos como personas y poder pensar críticamente de forma independiente, este es el momento donde esto debería ocurrir. Y si es que estuvieron en cuarentena, no pudieron tener esta socialización con sus pares, no pudieron tener estos momentos. Entonces, de acuerdo a la OMS, tenemos 1 de cada 6 niños entre 10 y 19 años que tienen dificultades con la salud mental. Estos son en total el 16% de las enfermedades mentales a nivel mundial. 80% de estos casos, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho estigma al respecto, no se habla mucho del tema, entonces intentamos fomentar a las personas que hablen más de su bienestar emocional y mental. Incluso podemos mirar nuestros casos en la cuarentena, cómo nos afectó a nosotros. La depresión es una de las causas principales de este tipo de enfermedades a nivel mundial. Y la última es la más triste. Es la cuarta causa de muerte entre las personas entre 15 y 19 años. Así que tenemos que hacer un mejor trabajo a nivel mundial, ayudar a nuestros niños a lidiar con las tensiones de la vida y ofrecerles ayuda cuando la necesiten. Entonces, cuando vemos cosas que la ira puede ser un síntoma de un déficit atencional o hiperactividad que se empiezan a manifestar muy temprano en la infancia y vemos que este desorden hace que los niños sean más impulsivos y reactivos, así que es frecuente si es que hay algo que no les parece, explotan, ¿no? La ansiedad, que típicamente empezamos a ver eso manifestarse en los años de la adolescencia y la adolescencia es donde los niños no saben qué hacer. Como el ejemplo que les di anteriormente, no saben qué hacer con sus sentimientos, no saben cómo expresar y comunicar sus sentimientos. La depresión, cuando las personas piensan en la depresión, piensan en tristeza, desesperanza, aislamiento, pero sabemos que en los adolescentes los síntomas pueden ser diferentes que en los adultos. De hecho, uno de los síntomas principales de la depresión clínica en adolescentes es la ira. Entonces, observar y escuchar a los niños que nuestros hijos utilizan para describirse a sí mismos es muy importante. O si es que están estallando por cualquier cosita pequeña, si es que cualquier cosa está gatillando esta ira, es una señal de que algo está ocurriendo. Si es que vemos que sus grupos de amistades están cambiando o que se están aislando en sus habitaciones, quizás no están durmiendo lo suficiente, no están comiendo lo suficiente o quizás están comiendo demasiado. Todas estas son señales para la depresión. Si es que tienen algún desorden de aprendizaje, que pasan a veces sin ser detectados en los años tempranos del colegio, pero algunas veces llegan a los cursos más avanzados y quizás pueda surgir después si es que están teniendo dificultades en matemáticas, si es que están teniendo matemáticas todos los días y no pueden expresar, quizás que no son lo suficientemente inteligentes, quizás puede ser frustrante para ellos. Y a veces incluso podemos ver que no quieren ir al colegio o que tienen ausentismo crónico. Y por este tipo de problemas son, por ejemplo, otro elemento son niños que se encuentran dentro del espectro autista o que tienen problemas para procesar las sensaciones.
Estas son algunas cosas que yo llamo más allá de la ira, que entramos en el terreno clínico para descifrar qué está sucediendo con los niños. Y esto requeriría hablar con los profesores o pedir ayuda profesional dentro de las comunidades o incluso hablar con los niños y los doctores. Quiero compartir un par de cosas rápidas acerca de la ansiedad, los típicos signos de advertencia si es que tenemos un adolescente que lucha con la ansiedad y quizás estos también se parezcan un poco a la depresión. La depresión y la ansiedad son comorbilidades, van de la mano. Vamos a ver que evitan actividades, evitar cosas que quizás les gustaba antes. Por ejemplo, si les gusta el teatro y va a haber una producción escolar, pero no van a audicionar porque tienen mucha ansiedad. Consistentemente están preocupados con lo que va a ocurrir. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si? Y esto los priva de probar cosas fuera de su zona de confort. Esta preocupación es crónica. Estos miedos interiores limitan sus funciones diarias. Esa es la funcionalidad que vimos clínicamente. Si esto está impidiendo su desempeño en otras áreas, si es que está afectando sus vidas diarias, si es que tienen problemas con dormir. Y es frecuente, por ejemplo, los niños más pequeños que todavía duermen con sus padres cuando son más pequeños. También los síntomas psicosomáticos, la relación entre la mente y el cuerpo, los dolores de cabeza, los dolores de estómago. Esto también tiene mucho que ver con la ansiedad. Un par de cosas más, si están trabajando con niños ansiosos, algo que no queremos decir es, no se preocupen tanto. Si ellos pudieran detener todo lo que está pasando por sus mentes y no preocuparse, harían cualquier cosa por hacerlo. Si no, más bien hay que abrir una puerta para la comunicación, preguntarles qué puedo hacer para ayudar. Si es que están luchando al momento de prepararse para ir al colegio, en vez de decir apúrese porque vamos a llegar atrasados, eso va a empeorar la ansiedad, sino que ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y se van a sorprender que se les va a ocurrir a los niños cosas como ayúdame a preparar mi almuerzo o la mochila o cualquier cosa. Hay que reconocer la presencia de la ansiedad. Pero aquí hay algunas estrategias que podemos utilizar, cosas que decirle al chico. Definitivamente no hay que decirle que están exagerando, sino que hay que reconocerlo, hay que afirmarlo, hay que validarlos. Veo que esto te está afectando. Vamos a ver qué hacer juntos. Esas son cosas que se pueden decir. Ahora, la depresión. Vamos a ver hartas cosas en común entre la depresión y la ansiedad. Quizás tengan dificultad concentrándose, quizás cambia su horario de sueño, quizás si es que está pasando por periodos prolongados, quizás se vuelven más agresivos o más agitados o enojados. Cuando tenemos un niño que sufre de depresión, ya que pueden resultar muy enojados y es difícil no reaccionar cuando los niños les faltan el respeto. Es importante separar el comportamiento de nuestros hijos. Tenemos que detenernos, escucharlos y darles tiempo para que puedan calmarse. Es difícil tener este tipo de comportamiento, tener este tipo de conversación, especialmente si es que queremos saber si es que se están haciendo daño y porque quizás no queremos saber la respuesta. Recordar la tasa de suicidio en los jóvenes, así que lleven esas conversaciones a los lugares difíciles, logren que se pueden abrir con ustedes, que ustedes son un lugar seguro. Ustedes como padres son su ejemplo número uno. Y la investigación muestra que incluso si es que están poniendo caras cuando les están hablando, los están escuchando, los están observando a ustedes y sus comportamientos.
Pasen tiempo con ellos. Los adolescentes quizás quieran alejarlos, pero quizás también quieran mantenerlos cerca. Entonces, encuentren cosas en común, incluso si es que tienen que ir a alguno de sus conciertos. Ojalá pronto podamos volver a este momento de que ocurran los conciertos de nuevo, pero pasar tiempo de calidad con ellos, incluso si es que es un diálogo en la cocina o compartir una comida. Y si es algo que les preocupa, por favor, busquen ayuda profesional si es que están viendo algunas de estas señales de depresión clínica. Muy bien. Este tema muy importante. Los temas más destacables aquí, mantenerse calmados y ser consistentes. Cuando los niños se enojan, piensen en este secuestro mental, hay que darles espacio, que se vayan a sus piezas, que salgan, que respiren, hay poder en eso. Y después cuando estemos listos para abordar el comportamiento después de que se hayan calmado, hay que ser consistentes con el enfoque. Yo les puedo decir, los adolescentes son muy inteligentes y si hay algún pequeño error o alguna forma de que puedan manipular una situación para obtener lo que quieren, es frecuente que lo hagan. Entonces, la consistencia resulta ser muy importante. Y esto es lo número uno con lo que los padres tienen más dificultades. Los he visto dar discursos y necesitan tener consistencia, especialmente si es que tienen este niño o esta niña que los va a desgastar hasta que les den lo que ellos quieren. Entonces lo más difícil es ser consistente. Está este proverbio, la paciencia es una virtud, especialmente si uno está criando a un adolescente, es totalmente verdad. Y queremos que nuestros niños sean capaces de comunicar sus sentimientos y que no confíen tanto en nosotros, que no dependan tanto de nosotros al momento de salir de la casa. Ahora nosotros somos sus entrenadores, estamos enseñándoles. Y cuando son jóvenes, cuando estamos efectivamente dándoles muchos consejos, guiándolos, y cuando llegamos a estos años de la adolescencia, nos movemos hacia un lado para que ellos puedan explorar el mundo. Y cuando se vuelven adultos, queremos que nos vean como alguien en los que pueden contar, no alguien que pueda resolver sus problemas, sino que un apoyo. Fomentarlos, motivarlos a utilizar sus palabras y ser calmados, consistentes y presentes. Hablando de las palabras, escojamos nuestras palabras con cuidado cuando hablamos con adolescentes, especialmente cuando están calmados. En vez de decir cuando ellos están muy enojados, ¿cómo te sientes? Ya que muchos adolescentes no saben cómo expresar cómo se siente, sino mejor preguntar algo así como: veo que estás alterado, lo lamento mucho, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Por qué no sales? Y a la vuelta hablamos de eso. Hacerles saber que ustedes ven que están alterados, pero no enganchar con esta discusión. Hice que escribieran los gatillantes del enojo, vuelvan a esto, y cuando tengan esta conversación con su hijo, evitar estas cosas. Hay que evitar estas cosas que podrían gatillar el enojo. Y más importante, queremos enseñarles a ellos a identificar qué es un evento gatillante, porque así se puede evitar posiblemente, o tener esta conciencia de que esto es una situación que me altera, saber eso y tener el poder de tener un diálogo interno con uno mismo y decir: ok, sé que esto me está alterando, tengo que respirar y tomarme esto con calma, saber cuáles son los gatillantes y indicar estos gatillantes. Si ustedes no saben cuáles son, preguntarle.
y probablemente les van a decir, o si es que se sienten capaces de preguntarle, ¿qué te molesta de mí? Y ahí empezar un diálogo y intercambiarlo, qué es lo que les afecta a ustedes, qué hacen los adolescentes. Mantenerse alerta de los cambios de humor, especialmente si es que está aumentando esta escala de enojo, quizás se muevan más, quizás su lenguaje corporal aumente, quizás hablen más rápido, que quizás cambien su tono, quizás su voz se vuelva más ronca, más profunda y tengan este lenguaje corporal incontrolable. Son signos que hay que mantenerse alerta. Y otra de las cosas más importantes, de vuelta a los básicos, que nos dan la base para ayudar a nuestros adolescentes, es asegurarse que estén comiendo saludablemente. Si ponemos un combustible de baja calidad en nuestros autos, este no va a funcionar bien. Y lo mismo pasa con el cuerpo. Hay que enfocarse en los nutrientes que están ingresando a nuestros cuerpos, asegurarse que los adolescentes también estén durmiendo lo suficiente y pedirles que se muevan. Entonces, ellos están creciendo, sus cuerpos están desarrollándose, necesitan ejercitarse, necesitan moverse. Hay estudios que muestran que la depresión, estos tres elementos pueden ser tan efectivos como los remedios para la depresión. Estas son las cosas básicas para nuestra supervivencia que tenemos que tener conciencia. Ya hablamos de darles espacio y asegurarse que nuestros adolescentes tengan espacio para calmarse. Y esto puede ser sus habitaciones, afuera, donde sea. Darles ese espacio porque va a ser más efectivo llegar a ellos y enseñarles cuando están en un estado mental más calmado. Esto se pueden crear, estas salidas. Con frecuencia yo veo cómo los niños liberan su ira, algunas son físicas y ya hablamos de eso. Hay padres que compran estas bolsas de boxeo para que puedan patear esto y puedan liberar esto. Quizás hay otros niños que quieran salir a correr, otros quizás quieran jugar fútbol o básquetbol, lo que sea. Si es que tienen un niño físico, lo peor que pueden hacer es que se sienten cuando están enojados. Es importante que se muevan, adaptarse a las necesidades de los niños. No hay que seguirlos, como ya discutimos. Las consecuencias van a ser peores después, entonces hay que esperar a que se calmen. Para ayudarlos a calmarse, hay algunas estrategias y tenemos un par de minutos más de esta presentación con respecto a esto, pero esto es una estrategia que damos por sentado. Tengo aquí mi pelotita de respiración y lo uso con mis clientes para enseñarles a respirar. A los niños les gusta, a los adultos les gusta, que básicamente yo lo estiro. Esto es una bola de meditación profunda. Se inhala y exhala. Inhalamos. Esta es una excelente forma, incluso en la práctica yo los dejo como tarea, practicar la respiración, porque la respiración abdominal profunda libera más oxígeno en el torrente sanguíneo y nos ayuda a pensar más claramente, a calmarnos. Entonces, enseñarle a los niños a tomar estas respiraciones abdominales es muy importante. Y lo otro que podemos hacer es estas visualizaciones mentales, visualizar un lugar calmado. Yo hice esto con un cliente ansioso la semana pasada que llegó muy alterado con un día muy difícil en el colegio. Le dije, ok, detente, respiremos. Yo lo hice con este paciente. No abras los ojos,
Viaja a cualquier lugar del mundo que tú quieras. Imaginarse estar ahí. ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué ves? Y después unas respiraciones más, que esta chica abrió los ojos y lo primero que me dijo, eso me relajó mucho. De la escala del 1 al 10, 1 es muy relajado, a 10 que estás muy alterado. ¿Dónde estabas? Estaba en un 8, 9 y le pregunté después de este ejercicio, ¿a dónde está? Y me dijo un 3, un 4. Entonces, simplemente el poder de 2 minutos para poder ella calmarse y después empezamos la sesión. Y ahí ella me contó lo que pasó en su día. Enseñarles también a vivir en el momento. Lo hice con este cliente, que se activara con sus sentidos, que ves, que sientes, descríbeme dónde estás. Y otro de que hablamos es moverse, especialmente si tenemos un niño más físico. Aquí está la escala. La escala que yo utilicé, 1 es el mínimo, 10 es el máximo. Los niños son muy buenos informando esto y hay que preguntarles dónde están en esta escala y nos da una base de cómo se están sintiendo y después podemos volver y preguntarles de nuevo para ver si está más calmado. Cuando yo estoy en una sesión con alguien que dice 8, 9 o 10, si es que puedo lograr que dentro de un 10 se fueron a un 6, estamos progresando. Así que descifrar qué los bajó en la escala es muy bueno. Ways is one, Una de don't las cosas claves. No les estoy diciendo que se rindan, sino que entiendan a su hijo y sepan cuándo hablar con ellos en el mejor momento. Alabar, alaben las buenas decisiones. Los adolescentes tienen que entender, escuchar refuerzo positivo. Es, algunas veces voy a decir, escuchar en Google historias del mundo que los adolescentes están haciendo, la innovación, las cosas que están logrando idear. Es maravilloso para mí. A nivel mundial, algunas veces no le damos suficiente crédito a nuestros adolescentes, pero tenemos esta generación maravillosa que estamos criando. Así que, y todos tenemos que ser parte de esto. Practiquen las habilidades para resolver problemas, lo van a llevar el resto de su vida. No se rindan por ellos. Incluso cuando tienen el detonador en la mano para ustedes y están a punto de decir, ya no soporto más, los necesitan. Ustedes son la persona más influencial en su vida. Y eso concluye la presentación de hoy día. Espero que hayan podido llevarse algunas estrategias, consejos para ayudarlos con sus propios adolescentes y mejorar su relación. Muchas gracias, Rachel, por la presentación. Entonces ahora vamos a comenzar con las preguntas. Veo ahí que ya hay algunas en el chat. Y le voy a pedir a John que tome este rol de moderador, que pueda ser capaz de tomar las preguntas del público, de cada uno y una de ustedes, para poder preguntarle a Rachel sobre estas cosas. Así que invitamos a todos para que por favor hagan sus preguntas y podamos así crecer nuevamente en este proceso como padres en el manejo de la ira y el enojo de nuestros hijos e hijas. John. Gracias, Daniel. First of all, Rachel, thank you very much. Gracias, Daniel. Primero que gracias, Rachel. Sé que todos nos podemos relacionar con todo lo que dijiste. Personalmente tengo un adolescente en casa y sé que es difícil criarlos y lidiar con su ira y sus emociones. Nuestra primera pregunta, Rachel, es de Joanny. Pregunta, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños a dirigir su ira hacia resultados positivos o saludables? Esa es una buena pregunta.
La clave es ayudarlos a entender qué gatilló su ira, porque al entender qué hizo que se enfurecieran, y muchas veces van a decir, bueno, ¿cómo te gustaría comportarte cuando? Porque muchas veces a estos niños no les gusta, tienen remordimiento, no les gusta su comportamiento, quieren cambiarlo, no saben cómo cambiarlo, y se ha convertido en un hábito el explotar o reaccionar como reaccionan. Así que lo que podemos hacer es cuando están calmados, es decir, no lo pueden hacer cuando están enojados, cuando están calmados, hablen con ellos, háganles saber que me molesta, me afecta cuando te veo así por algo. Hablemos de otras formas en las que puedes canalizar tu ira. Por ejemplo, ¿te gusta realmente trabajar en la bicicleta? ¿O te gusta cocinar? ¿O te gusta jugar fútbol o lacrosse o lo que sea, básquetbol? Así que ayudarlos a averiguar otras alternativas. Y como mencioné con el cliente que trabajé, el niño básicamente está haciendo hoyos en las paredes de la casa y dije, bueno, eso no va a resultar bien porque los padres tienen que ayudar la propiedad, los niños, el niño se rompe la mano, compremos un saco de arena y compraron el saco de arena, unos guantes de boxeo y lo que hacía el niño en vez de golpear la pared, sabían que tenían una forma saludable si es que podía ir a la pieza y golpear el saco de arena. Así que ayudarlos a encontrar comportamientos alternativos o lugares donde puedan mostrar, expresar esa ira. Great, great. Alberto Abumor comments. He says, I can see Comenta, that the dice things that trigger our que puedo ver children muchas de las cosas are que gatillan a normal nuestros things hijos that son happen cosas in life. normales que ocurren en la It vida, seems that pero younger generations parece que las generaciones más react jóvenes or reaccionan overreact o more sobre than we reaccionan did más que lo que nosotros when solíamos we hacer reacted when we were o younger. como nosotros reaccionábamos cuando éramos jóvenes. Esa es una observación excelente. Tenemos que recordar que esta generación más joven con la que lidiamos en el mundo 24/7, la tecnología es rápida, evoluciona, incluso sus shows de televisión que ven, ellos pueden ver directamente un episodio detrás de otro. Y en el pasado teníamos que esperar quizás temporadas, pero ellos no tienen esa paciencia porque nosotros constantemente los alimentamos con redes sociales, tecnología, e incluso tenemos redes sociales que están objetivizadas directamente a nuestros niños, que los mantienen donde quieren volver a esta red social. Así que como padres es difícil porque estamos luchando, estamos compitiendo, creo, en un mundo que es 24/7 y eso afecta emocionalmente. Así que eso es muy astuto, es una observación muy astuta y veo también eso y creo por eso que como educadores, como padres, tenemos que estar al frente para ayudar a enseñarle a nuestros hijos cómo lidiar con esto, porque les faltan las habilidades para lidiar. Paola Nicole asks, would you Paula recommend to Nicole use all of pregunta, these ¿recomendarías tips utilizar todos estos before consejos con niños de 5 años? Tienes que, los consejos That's para huge. The la earlier you start, calma es, the less mientras más likely temprano you are empiezas, vas a tener menos problemas a medida que envejecen o que crecen. Así que la clave es empezar en una etapa temprana. Consistencia es muy importante cuando trabajan con niños. También enseñarles a utilizar su lenguaje, enseñarles a calmarse. Pueden enseñarle a un niño joven que me encantaría tener uno, los llamamos pinwheels, que donde soplas y gira en diferentes colores, remolinos. Y muchas veces son maravillosos para los niños, para que los soplen y vean los colores y los ayuda a calmarse, les ayuda a autocalmarse, calmarse, tranquilizarse. Son habilidades con las que pueden trabajar con un niño de 5 años y si es que pueden empezar tan temprano, va a ser mucho más fácil para ellos el poder regular sus emociones a medida que crecen, porque van a entrar a la vida con habilidades para lidiar con esto. Okay. Javiera asks, how Javiera can we pregunta, intervene ¿cómo when podemos our intervenir child cuando vemos que is nuestro hijo starting to get está angry? empezando a enojarse? Go ahead and tell them Sí, adelante, to get díganles. really upset. Veo que te estás empezando a molestar Why don't mucho. you go ¿Por qué no sit down vas with them, for a example?
Si es que es adolescente, por ejemplo, ¿por qué no le van a escuchar tu música? Cálmate, te voy a dar unos minutos y voy a volver y después hablamos. Hablamos de qué es lo que te molesta. Espacio. Dejen que se calmen con espacio, porque si tratan de utilizar lógica y razón cuando empiezan a enojarse, probablemente no va a funcionar. También pueden, si es que sienten que su hijo va a poder hablar con ustedes, entonces pueden decir, bueno, veo que que sé que estás muy molesta. ¿Por qué no procesamos esto juntos? Te quiero ayudar. Dime qué te molestó tanto. Y pueden tener problemas con las palabras acerca de qué es lo que les molestó y puede que no puedan marcar justo, pero ahí es donde los podemos ayudar a guiar como padres. Okay. Are there any books ¿Hay algún on this libro topic que hable that acerca de este tema en mayor you profundidad? could recommend? Quizás algún libro que puedas recomendar. Tengo, he escrito, no sé si es que se tradujo a español, se tradujo hasta otros idiomas, pero el libro de tareas de la ira para los adolescentes enseña, hay dos ediciones, y la segunda edición realmente construí en base a la primera y enseña mucho de estas habilidades para respirar, de conciencia mental, de visión, y también enseñarles a no mantener pensamientos problemáticos, sino que se den cuenta que es una idea, un pensamiento nada más ni menos, y que no le den poder a su pensamiento porque si podemos cambiar, pudiésemos cambiar la forma negativa de pensar, lo haríamos, no es tan fácil. Pero este libro, también hay otros libros para jóvenes, No soy malo, solamente estoy enojado, es otro muy buen libro que pueden buscar con los niños más jóvenes. Hay muy buenos recursos en la Stanford University para obtener recursos para los padres. Hay un investigador famoso ahí que ha hecho muchas cosas maravillosas. También me gusta UC Berkeley, la Universidad de California, Berkeley, hacen muy buena investigación y tienen grandes recursos que se llaman el bien mayor, hay videos maravillosos que constantemente traen a otros investigadores y comparten investigación de la más reciente y se llama el bien mayor. Creo que es .com, si no me equivoco, greatergood.com o .org, greatergood.com. greatergood.com. Así que hay muchos recursos muy buenos que hay para padres. El Child Mind Institute también tiene muchos recursos maravillosos para ayudar a entender diferentes fases de la ira. Great. Juan Pablo Genial. Juan Pablo Cabello pregunta, ¿cómo deberíamos reaccionar como padres cuando vemos a otros niños o a otro niño que intimida a nuestro hijo? Esa es una pregunta difícil. A ver, quieren darte autonomía a su hijo y no avergonzarlo. Así que yo diría que si es que están viendo qué ocurre, tenemos que modelar el comportamiento. Así que yo intervendría si es que veo que alguien está intimidando a mi propio hijo, si es que siento que mi hijo está en peligro. Pero tienen que evaluar la situación. Si es que siento que es algo que simplemente vería solamente para ver cómo reacciona mi hijo, pero no está en peligro, entonces yo esperaría y les daría ese respeto, esa privacidad de tener esa interacción y eso definitivamente sería algo de lo que hablaríamos en casa y después yo averiguaría si es que es algo continuo, por ejemplo, si es que es algo que ocurrió una sola vez o es una continuación. Pues si vemos un patrón continuo, es bullying. Así que eso sería algo que quizás definitivamente querríamos vigilar. Depende de la edad o si sentimos en una situación amenazante. Javier asks, how should we react Javiera pregunta, ¿cómo when deberíamos our child reaccionar cuando nuestro comes hijo vuelve, full of llega a regret? nosotros lleno de arrepentimiento? A ver, en ese punto, su hijo ya sabe que procesó y siente que se comportaron mal, que hicieron algo mal. Así que
escuchen no significa, a ver, he trabajado con niños que también hacen eso para obtener lo que quieren, así que tienen que evaluar la situación. Amo trabajar con adolescentes, ellos son un desafío, pero para los niños, el adolescente que vuelva y está lleno de remordimiento, procesen, escuchen, pero también recuerden la consistencia. Si su comportamiento estuvo tan fuera de control que obtuvieron una consecuencia de lo que sea que tuvieran que hacer como padre, porque igual estamos en un modo de enseñanza como padre. Así que ayúdenlos, ayúdenlos a redireccionar su comportamiento, a escuchen, expresen su gratitud y reconozcan lo orgullosos que están de que tuvieron un comportamiento adulto de venir y tener esta conversación. Pero desafortunadamente no van a lograr hacer esa actividad este fin de semana como consecuencia de cómo se comportaron. Pero eso es importante y esa es la parte de la consistencia. Okay. Sophia Papas, Entonces, as Sofía Papas, parents, como we deal with a padres, lot of stress. lidiamos con mucho estrés. How can we ¿Cómo podemos calm our stress or deal with our calmar stress nuestro estrés o lidiar con nuestro in order estrés to react para appropriately reaccionar de with manera our parents? apropiada con la ira de nuestro niño? Necesitamos tiempos libres como adultos. Si es que ustedes están, incluso si es que se escalan y dicen, bueno, tengo que trabajar hoy día o todo lo que tengo que hacer en mi habilidad no voy a poder hacer, lidiar de manera efectiva con mi hijo. Bueno, especialmente con los adolescentes, necesito, como dicen, necesito espacio ahora. Bueno, podemos hablar después, pero están en lo correcto. Una de las cosas que los padres están desgastados a veces, especialmente durante la pandemia, más que antes incluso. Y entre todo lo que está ocurriendo y el manejar diferentes cosas en nuestras propias vidas y nuestros hijos, estamos gastados, estamos agotados, así que no practicamos el autocuidado. Cada vez que entro a un avión, por ejemplo, y la asistente de vuelo se para adelante con las máscaras de vuelo, y la primero que dice es, pónganse la máscara ustedes primero, si no, no van a poder ayudar a otros. Tienen que cuidarse ustedes mismos. Primero, lo mismo es cierto siendo padre. Tienen que cuidarse ustedes mismos. Así que si es que se sienten estresados, si sienten que están al límite, dense cuenta de que le estamos tratando de enseñar a nuestro hijo a reconocer, bueno, reconozcan dónde están emocionalmente y probablemente no están en las mejores condiciones para lidiar con su hijo en ese momento. Traten de encontrar formas para liberar el estrés, salgan a caminar, hagan algo para reenergizarse. David asks, how Genial. can we David explain pregunta, ¿cómo to a podemos young child explicar a un about niño about how joven to acknowledge de cómo anger reconocer so that he may la ira understand it? para que la pueda entender? A ver, muchas veces los niños les va muy bien con las fotos y los dibujos, así que dibujen cómo se sentían. Algunas veces van a tener un pequeño monstruo o unas líneas desordenadas de cómo se sienten. Eso no es poco común. Y poder decir, ¿cómo se siente ahora? Díganle, ¿te sientes triste? ¿Te sientes enojado? E incluso muestren emociones. Yo amo los emoticones y pueden ir a un navegador de internet y escribir los emoticones y tienen todas estas caras. Y yo les mostré una con la escala. Eso es para niños más jóvenes. Y tienen los emoticones con las caritas. Así que de una cara triste a una cara feliz. Pueden hacer eso y les va a decir específicamente los sentimientos. A ver, mira la foto. ¿Qué foto es lo que sientes? Y abajo hay una palabra y pueden marcar la cara. Y después ustedes pueden ayudarlos a procesar ese sentimiento. Se llaman las cartillas de sentimientos y tienen diferentes emoticones. Osvaldo Refusta asks, Osvaldo can we see the Refusta role of pregunta, psychology ¿puedo ver el rol de in la dealing psicología al lidiar con la with ira? ¿Cuál es psychiatry el rol de la in all of this? psiquiatría en todo esto? Esa es That's una a muy really buena good question. pregunta. Por eso quería tener algunas de quería hablar de esos desórdenes clínicos mentales. Cuando empezamos a ver más y más adolescentes tienen, es que no están lo suficientemente diagnosticados en el desorden intermitente explosivo y también lo vemos en desórdenes de conducta
y desorden desafiante de oposición. Así que lo que es una perspectiva de psicopatología y vemos que la ira es un síntoma y muchos niños, muchos desórdenes de la niñez y cuando vemos la psiquiatría, también nos damos cuenta de que podemos estar lidiando con lo que llamamos una perspectiva biopsicosocial. No quiero estar muy técnica, pero ver todos estos elementos del ambiente para un conjunto biológico para nuestros comportamientos, personalidades que afectan nuestro bienestar psicológico y algunas veces los psicotrópicos o los medicamentos son necesarios cuando estamos lidiando con niños que tienen algo como lo que llamo más allá de la ira. La ira es solamente un síntoma de de una condición subyacente más prevalente. Carolina quiere saber dónde puede obtener The Breeding Ball. Ah, a ver, es de Amazon. Así que lo, lo pedí en mi Amazon de un día, pero en Amazon y es genial, es plástica. Hay algunos que tienen luces también. Yo me alejaría de eso porque tenía un niño enojado que rompía las luces cada vez que las cerraba. Así que es una común y corriente. Y otra cosa que me encanta y que la tengo aquí, Inside Out, ese es mi lema, porque así es como la gente cambia su vida. Me encantan las piedras. Y la gente, incluso los adultos, si es que tengo pequeñas piedras, me gusta rozar las piedras, es un sentimiento sensorial. Así que si tienen a un niño que necesita moverse mucho, Amazon es la masita terapéutica. Es muy buena para la destreza, no se convierte en cuerditas o en hilos como las masas Play-Doh, pero está hecha para lidiar con la terapia ocupacional y física, pero es genial para la ansiedad, estrés, preocupación, porque hay muchos niños que se rompen las cutículas o se comen las uñas. Esta es una gran alternativa. Isabel Allende says, bullying is something that we can see in most Dice, el schools. bullying es algo que podemos ver en muchos colegios y eso, To a change in entonces, behavior eso podría llevar a un comportamiento, un cambio de comportamiento para nuestros niños. ¿Cómo puedo saber cuándo intervene and say intervenir something about it. y decir algo acerca de esto? Con un adolescente definitivamente tendría conversaciones con la adolescente, pero el bullying puede afectar y dejar cicatrices, incluso si nos dicen que no intervengamos. Así que si es que ustedes sospechan que su hijo está siendo dañado y sufre bullying, esto es lo clave. El bullying, básicamente como lo que hablamos acerca de cómo ha cambiado la tecnología, el bullying ha cambiado. Y lo llamamos dos cosas distintas. Bullying tradicional es cuando iban al colegio o en el parque y los molestaban y les hacían bullying, pero ahora tenemos algo que se llama ciberbullying. Eso es que está ocurriendo. Así que el bullying no solamente se detiene cuando salen del colegio, puede ocurrir 24/7 con las redes sociales. Así que como padres, y puede que no estemos conscientes de esto, quizás nuestros hijos no están compartiendo eso, pero así que como padres tenemos que ser un defensor de nuestro hijo. Cuando hablan con un consejero en el colegio, un educador, un director, para ayudar a defender a nuestro hijo, la mayoría de los educadores han estado capacitados en el concepto del bullying y, y que lo último que alguien tiene que hacer es hacer lo que es llevar al perpetrador, al que está haciendo el bullying. No estoy cómodo diciendo, llamándoles bullies, eso es etiquetar a un niño y preferiría ver el comportamiento y separar el comportamiento del niño. Así que el niño que causa el bullying no debiese ser llevado a la misma sala con el niño que está recibiendo el bullying, porque el bullying es un diferencial de poder que está ocurriendo. Y cuando se hace, no es una resolución de conflicto. Así que pueden hablar con educadores de manera privada, saber, decirles lo que está ocurriendo, defender a su hijo y ayudarlos a desarrollar
habilidades para sentirse empoderados, para que sientan que pueden confiar. Y esa es la clave con los adolescentes. Tienen que confiar en nosotros como padres o no van a compartir nada. Okay. Yvonne, Ok. how can Yvonne we pregunta, manage ¿cómo podemos manejar las demandas to académicas not, para or que no, at least just cause para que por lo menos no causen menos estrés? Muchas veces, voy a ser honesta, yo luchaba con eso en mi propia casa, con mi adolescente que está tomando algunos cursos de la universidad cuando estaba en secundaria, y es esta demanda, este rigor con el que lidian y la presión. De nuevo, no tienen que aprender que cae en el educador. Yo también, es mi responsabilidad ayudarle al niño a cómo manejar el tiempo y ayudarles a priorizar y equilibrar cosas, porque puede que haya muchas cosas y no necesitan hacer nada. Quizás esto puede que sea para los que quieren, esos perfeccionistas, que el niño quiere tener las mejores notas, que tiene esta expectativa irreal de que van a ser perfectos en todo. Yo tenía hay algo que se llama perfectamente imperfecto, porque eso es algo que se ve en ese comportamiento perfeccionista, pero enseñarles a equilibrar. okay. Hyun asks, Muy uh, bien, Hyun can pregunta, cartoons or video games with violence or violent content ¿cómo los affect dibujos animados que tienen contenido violento o brusco pueden influenciar a nuestros niños? Bueno, han habido mezclas de estudios, algunos indican que sí tiene impacto, particularmente para los niños más jóvenes, así que es importante que desde una temprana edad monitoreemos qué están haciendo nuestros hijos en Internet, porque va a ser mucho más difícil hacerlo cuando se convierten en adolescentes. Por ejemplo, tengo un adolescente que le quitamos su celular y le pedían el celular a los amigos. Entonces, cuando van creciendo, saben cómo funciona el sistema. Entonces, desde joven hay que poner estos límites. Y hay otros estudios que muestran que los adolescentes quieren que nosotros como padres le pongamos parámetros a la cantidad de redes sociales que consumen. No quieren estar enchufados todo el día, quieren que nosotros intervengamos. Yo digo que Yo digo que antes de dormir hay que quitarles el celular para que puedan dormir bien, porque si no pierden mucho sueño y se quedan despiertos hasta las 2 de la mañana y la alarma les suena a las 6. Entonces hay que poner reglas desde temprano. Y las violencias de la televisión y de las redes sociales y de los juegos se vuelven más difíciles de nivelar. Hay que limitarlo y no dejarlos que se expongan a este tipo de violencia, porque si están en línea, la- las publicidades que se crean, eso va a seguir surgiendo cada vez que salgan al internet y siempre les va a salir esto. Entonces tenemos que protegerlos de esas cosas porque las redes sociales no los va a proteger, van a darles más publicidad. That's right. Before we Correcto. Muy continue, bien. Antes Danielle, de continuar, Rachel, few more questions. Daniel, Do we have tenemos time como to 15 preguntas más. ¿Tenemos tiempo go through all of them, or do we para have a revisarlas limit here? todas o tenemos un Eh, límite de tiempo? yo creo que podemos destinar 10 minutos más, si les parece, quizás acortar los tiempos de respuesta de las preguntas y para poder dar voz a todos y ser democrático. Así que eso, ¿te parece? Tratar de acortar la respuesta más específica. Okay, so we'll continue for 10 more minutes, okay? Bien, vamos a seguir por 10 minutos más. Alfredo Tagle asks, what can you tell us Alfredo about Tagle pregunta, ¿qué nos children puede decir regulating acerca de themselves, los niños que especially se when they play autorregulan, especialmente mobile cuando están games? jugando entre ellos? Is this true? Do they ¿Es regulate themselves cierto? ¿Se better pueden when regular playing mejor cuando with están other children?
jugando con otros niños. Es más fácil para ellos enojarse cuando están en la intimidad del hogar. Somos nosotros mismos cuando estamos en la casa, cuando estamos jugando con otros niños, sí usan a los niños como ejemplos, están copiando esos comportamientos. Entonces totalmente pueden aprender estas habilidades con los pares y bajar la guardia cuando están en casa. Daniela Abumor pregunta, si intentamos hacer lo que nos enseñamos en los episodios de enojo, ¿deberían disminuir si hacemos lo que tú nos indicas? Eso depende de cada niño, cada uno a cargo de su propio comportamiento. Pero estas son cosas fundamentales a través de la investigación, de la evidencia, que son habilidades muy útiles que sirven para abordar el enojo en los niños. Andrea Caviedes pregunta, como educadores, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia en nuestros niños y en nuestros jóvenes? Sí, la resiliencia es un tremendo tema. Esa nuestra habilidad de recuperarnos enfrentándonos a la adversidad y enseñarle a los niños a practicar ese autocuidado cuando algo los molesta y ser capaces de enseñarles que tienen las habilidades para superar los obstáculos de la vida es muy importante, pero es totalmente otro tipo de habilidades cuando estamos hablando de la resiliencia. Andrea también pregunta si es que hay alguna teoría educativa que podría ayudarnos a lidiar con estas explosiones de ira. Sí, una de las teorías en las que yo me apoyo es una teoría de procesamiento de la información social y se ha hecho mucha investigación acerca de esto, particularmente la forma de agresión, y esta es una teoría de la que pueden sacar, y también como educadores se pueden utilizar teorías cognitivas para entender el comportamiento del niño. Entonces, volver a esos comportamientos cognitivos sociales y dentro de los distintos marcos de teorías de comportamientos que nos ayudan a procesar nuestros pensamientos y la terapia también de aceptación. Hay 3 teorías. Genial, muchas gracias. Y creo que esa era nuestra última pregunta. Soledad pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar caer en ese espiral de enojo de mi niño? Salirse de ahí. Hacerles saber que no se están comportando de una forma apropiada y que necesitan espacios, van a tomar su espacio y cuando todos estén calmados vamos a hablar del tema. Una vez más, no se puede razonar con una persona enojada. María Eugenia pregunta si es que se puede mandar la lista de libros. Quizás Daniel, esto se está grabando, quizás pueden revisarlos. Exactamente, eso es lo que íbamos, ¿no verdad?, a establecer, que esta grabación, esta charla, esta capacitación va a quedar en la nube. Vamos a entregar el link mañana y ahí va a poder revisar cada uno y uno de los libros que mencionó Rachel. Así que ahora no me queda más que agradecerle a don Carlos también por haber introducido, ¿no verdad?, a Rachel por la extraordinaria presentación, a nuestro querido John también por las preguntas, por haberle dado, por incluir a cada una y una de las personas que preguntó, y bueno, a todos los participantes, asistentes que hicieron esto posible, agradecerle una vez más por todo esto, que la verdad que es espectacular, por lo menos para nosotros, que nos da la fuerza y herramientas para poder ser mejores papás, mamás. Así que, Rachel, thank you very much.
Muchas gracias por todo. Vi además que pusiste muchas gracias al final de tu presentación, también queriendo enfatizar con nosotros. Así que, excelente. Te agradecemos, querido John, querido Carlos, y a todos los que hicieron posible esto nuevamente. Un placer tenerlos y ya nos vamos a ver. Veo ahí muchísimos mensajes de apoyo, de cariño por parte de las personas que se conectaron, agradecidos todos. Así que vamos a seguir con neurociencia, cómo ser mejores papás, mamás, a través de herramientas de neurociencia, la primera semana de noviembre. Nos vemos, muy buenas tardes, noches, días, depende de cuando lo vean ustedes, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Ok.